Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, créanme, ha estado *on fire* en redes sociales en todas partes, un auténtico bombazo. Y es que vamos a hablar, ni más ni menos que del supuesto escándalo, la supuesta denuncia, que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y conocidas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. El solo mencionar esos nombres ya les pone la piel de gallina, ¿verdad? Para los que no estén al tanto, Hande y Kerem fueron pareja, y fueron una de las parejas más icónicas que hemos tenido en el mundo de las series turcas y en el mundo en general. Su química en la serie Love is in the Air era explosiva, ¿no? Y bueno, esa química traspasó la pantalla y se enamoraron, y todos, absolutamente todos, éramos felices y nos llenaba el corazón verlos juntos. Pero como en toda buena historia, a veces hay giros inesperados, y las cosas no siempre son lo que parecen. Y es precisamente sobre esos giros, sobre lo que realmente pasó, sobre los rumores, sobre las especulaciones, y sobre lo que supuestamente ha desembocado en una denuncia, que vamos a hablar hoy. Vamos a desentrañar todo el misterio. Así que prepárense para una dosis de chisme, análisis y mucho, pero que mucho drama. No se lo pueden perder. Y antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en esta bomba, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ni un solo detalle. Es súper importante para no perderse nada de lo que sucede en este mundo de las series turcas. Empecemos. Bueno, empecemos por el principio, ¿vale? Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una pareja. Y todos sabemos que en su momento la noticia de su ruptura, que llegó hace ya un tiempo, fue un *shock* para muchísimos fans. ¿Por qué? Bueno, porque se les veía felices, enamorados, y parecía que lo suyo iba viento en popa. Eran la pareja perfecta, la representación del amor idealizado que muchas personas anhelan. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus declaraciones eran miel para los oídos y sus apariciones públicas, un evento en sí mismo. Eran sin duda la *it couple* de Turquía, y su romance parecía sacado de una de las propias series que protagonizaban. Pero como ya les dije, el amor, a veces, es impredecible. Y las razones de su separación, al principio, fueron un misterio. No se sabían exactamente los motivos, pero se empezaron a barajar diferentes teorías. Que si la distancia, que si los compromisos laborales, que si diferencias irreconciliables. La verdad es que al principio las fuentes oficiales, o sea, los representantes de ambos, no daban ninguna información concreta. Se limitaban a comunicados lacónicos, llenos de eufemismos y evasivas. Diferencias creativas, decisiones personales, respeto mutuo. Palabras que en el mundo del espectáculo significan poco y esconden mucho. Así que, como es costumbre, la especulación fue la que reinó. Y claro, en ese caldo de cultivo, empezaron a surgir rumores, y vaya rumores. Rumores que por supuesto involucraban a terceras personas, a supuestas infidelidades, a todo tipo de cosas que obviamente encendían aún más el fuego de la curiosidad y el morbo. La prensa del corazón, ávida de exclusivas, comenzó a investigar, a entrevistar a fuentes anónimas y a sacar conjeturas que en muchos casos rozaban la invención. Una de las teorías más recurrentes, y que alimentó la imaginación de los fans, era la supuesta presencia de una tercera persona. Se mencionaron nombres, se analizaron fotos, se rastrearon movimientos. La especulación se extendió como la pólvora, y la sombra de la infidelidad planeó sobre la pareja. Otros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en la relación, a problemas de convivencia, a incompatibilidades de carácter que con el tiempo habrían minado la relación. Pero lo que nos trae aquí hoy no es la ruptura en sí, sino las consecuencias que supuestamente se han derivado de ella. Y es que según las últimas noticias, Hande Erçel habría denunciado a Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Una denuncia. Y las razones, bueno, ahí es donde la cosa se pone más complicada. Las fuentes que hablan de esto y que son bastante serias mencionan diferentes motivos. Dicen que la denuncia se habría presentado por acoso, por difamación, e incluso por amenazas. Imagínense el impacto.
Pasar de ser la pareja ideal a protagonizar un escándalo legal es un giro dramático que nadie esperaba. A ver. Antes de que nos lancemos a conclusiones apresuradas, hay que poner un poco de orden. El solo hecho de que una figura pública denuncie a otra, especialmente en un contexto de alto perfil como este, ya genera un impacto significativo en la opinión pública y en el mundo del entretenimiento. El proceso judicial de confirmarse la denuncia se convierte en un foco de atención mediática, con todos los detalles de la vida privada de los implicados siendo expuestos al escrutinio público. ¿Por qué se dice que esto es acoso? Pues porque supuestamente Kerem Bürsin habría estado hostigando a Hande a través de llamadas, mensajes, e incluso se habla de un seguimiento constante. ¿Es cierto? No lo sabemos con certeza, pero es lo que se rumorea. El acoso en este caso se refiere a una conducta persistente y no deseada que busca perturbar la tranquilidad y la privacidad de la persona afectada. Este tipo de comportamiento puede manifestarse de diversas maneras, desde el envío repetido de mensajes y llamadas telefónicas hasta el seguimiento físico, pasando por la vigilancia en redes sociales y otros medios de comunicación. Si se confirma que Kerem Bürsin ha incurrido en este tipo de acciones, la gravedad de la situación aumentaría considerablemente, ya que el acoso es un delito que se castiga con penas que varían según la legislación de cada país. ¿Y la difamación? Pues porque presuntamente Kerem Bürsin habría estado hablando mal de Hande en círculos cercanos, difundiendo rumores sobre ella, sobre su comportamiento, sobre su, digamos, vida privada. Ya saben, esas cosas que son típicas en estos casos, y que lamentablemente a veces suceden. La difamación es la acción de comunicar falsamente información perjudicial sobre una persona, con el objetivo de dañar su reputación. En el caso de Hande Erçel, si se demuestra que Kerem Bürsin ha difundido información falsa sobre ella, ya sea a través de terceros, redes sociales o cualquier otro medio, estaría cometiendo un delito que podría acarrear consecuencias legales. Y por último, las amenazas. Esto es lo más grave de todo, y es lo que más preocupa. Se dice que Kerem Bürsin, en un momento dado, habría hecho amenazas directas a Hande. ¿De qué tipo? Eso es lo que no se ha especificado, pero obviamente cualquier tipo de amenaza, ya sea verbal o de cualquier otro tipo, es algo extremadamente serio y preocupante. Las amenazas son actos que generan temor y angustia en la persona que las recibe. Si Kerem Bürsin hubiera amenazado a Hande, estaría cometiendo un delito grave que podría acarrear penas de prisión, además de un daño psicológico considerable para la actriz. Ahora bien, ¿de dónde surgen todos estos rumores? ¿Son ciertos? ¿Son falsos? ¿Son exagerados? Esa es la gran pregunta. La verdad es que, como les digo, las fuentes que lo están diciendo son fuentes serias, son medios de comunicación importantes y periodistas reconocidos. Pero hasta el momento, no tenemos una confirmación oficial por ninguna de las partes involucradas. Ni Hande Erçel, ni Kerem Bürsin, ni sus representantes han salido a confirmar ni a desmentir la noticia. Y eso, por supuesto, alimenta aún más la incertidumbre. ¿Por qué guardan silencio? ¿Qué están esperando? ¿Están esperando a que la situación se calme? ¿Están esperando a que la justicia se pronuncie? Todo esto es una incógnita, y lo que hace que este caso sea tan explosivo. La falta de declaraciones oficiales, tanto de Hande como de Kerem, contribuye a la especulación y al morbo. El silencio en este tipo de situaciones puede ser interpretado de muchas maneras, como una estrategia para evitar alimentar la polémica, como una señal de que se están evaluando los pasos a seguir legalmente o incluso, como una admisión tácita de los hechos. Porque por un lado, tenemos a dos personas que eran amadas por el público y que tenían una imagen de cuento de hadas, por así decirlo. Y por otro lado, tenemos estas acusaciones tan graves que, si fueran ciertas, cambiarían por completo la percepción que teníamos de ellos. La imagen pública de Hande y Kerem era, en gran medida, el resultado de una cuidadosa gestión de su imagen, de su participación en eventos benéficos y de sus apariciones en medios de comunicación. Si las acusaciones resultan ser ciertas, esta imagen se vería seriamente comprometida, y la confianza del público en ellos se vería mermada. Y aquí es donde entran en juego los fans, los seguidores, los medios de comunicación, y la opinión pública en general. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de debates, de opiniones divididas. Unos apoyando a Hande, otros defendiendo a Kerem, otros dudando de todo. Un verdadero caos.
La reacción de los fans es sin duda un factor crucial en este tipo de casos. Los seguidores de Hande y Kerem, que durante tanto tiempo celebraron su amor y los admiraron como pareja, ahora se encuentran divididos entre la lealtad y la incredulidad. Algunos fans se han posicionado firmemente del lado de Hande, expresando su apoyo y su solidaridad, mientras que otros han defendido a Kerem, alegando que las acusaciones son infundadas o que se trata de una campaña de desprestigio. Otros, en cambio, han optado por la prudencia, esperando a que se esclarezcan los hechos antes de tomar partido. Las redes sociales, como siempre, son el reflejo de esta polarización. ¿Y la prensa? Pues, por supuesto, la prensa rosa, los medios de comunicación especializados en el mundo del corazón, están sacando toda la artillería pesada. Entrevistas, análisis, expertos en la farándula dando su opinión. Y por supuesto, las fotografías, las imágenes. Todo vale para vender. Los medios de comunicación, por su parte, han aprovechado la situación para generar contenido y atraer audiencia. Se han publicado reportajes, entrevistas y análisis sobre el caso, así como fotografías y vídeos de los implicados. La cobertura mediática ha sido exhaustiva y ha contribuido a mantener el interés del público en el escándalo. Así que, en resumen, lo que tenemos es una situación muy delicada, muy compleja, y con muchas incógnitas por resolver. Una supuesta denuncia por acoso, difamación y amenazas que involucra a dos de las estrellas más importantes de Turquía, y que ha generado un gran revuelo mediático. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo va a evolucionar todo esto? Pues, lo más probable es que se abra una investigación judicial. Si Hande Erçel ha presentado una denuncia formal, la justicia turca tendrá que tomar cartas en el asunto. Se investigarán los hechos, se tomarán declaraciones, y se intentará esclarecer lo que realmente pasó. El proceso judicial, de confirmarse la denuncia, será largo y complejo. La investigación se centrará en recopilar pruebas, interrogar a los testigos y analizar las evidencias presentadas. El objetivo será determinar si Kerem Bürsin es culpable de los delitos que se le imputan. Y dependiendo de los resultados de esa investigación, veremos si se confirma o no la culpabilidad de Kerem Bürsin. Si se demuestra que ha cometido alguno de los delitos que se le imputan, las consecuencias podrían ser graves. Multas, juicios e incluso, en el peor de los casos, penas de cárcel. Las consecuencias legales para Kerem Bürsin dependerán de la gravedad de los delitos que se le imputen y de la legislación vigente en Turquía. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentarse a multas económicas, a penas de cárcel y a la inhabilitación para ejercer determinadas actividades. Pero también es posible que la investigación no prospere, que no haya pruebas suficientes para acusar a Kerem Bürsin. En ese caso, la denuncia podría ser archivada, y el actor quedaría libre de cualquier cargo. En caso de que la investigación no arroje pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Kerem Bürsin, la denuncia podría ser desestimada y el actor quedaría libre de cualquier cargo. Sin embargo, la imagen de Kerem Bürsin, independientemente del resultado del proceso judicial, ya se vería afectada. En cualquier caso, la imagen de ambos, tanto de Hande como de Kerem, se verá afectada. Independientemente de lo que suceda, este escándalo les perseguirá durante mucho tiempo. Y por supuesto, afectará a sus carreras profesionales. La imagen pública de ambos actores, independientemente del resultado del proceso judicial, se verá afectada de manera significativa. El escándalo, sin duda, perjudicará su reputación y su imagen de marca, lo que podría tener consecuencias negativas para sus carreras profesionales. Las marcas con las que colaboran podrían replantearse su relación, y los productores y directores podrían dudar a la hora de contratarlos para nuevos proyectos. ¿Cómo reaccionarán los fans? ¿Cómo reaccionarán las marcas publicitarias con las que trabajan? ¿Cómo reaccionarán los productores y directores que quieran contar con ellos para sus proyectos? Todo esto está en el aire. La reacción de los fans, como ya hemos visto, estará dividida. Las marcas publicitarias, por su parte, podrían replantearse su relación con Hande y Kerem, buscando proteger su imagen y evitar verse involucradas en un escándalo mediático. Los productores y directores, por otro lado, podrían dudar a la hora de contratarlos para nuevos proyectos, temiendo el impacto negativo que el escándalo podría tener en la taquilla y en la audiencia. Y por último, no podemos olvidar un detalle muy importante. Las relaciones personales, y más cuando hay fama y exposición pública, son algo muy delicado.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se hace, y con la forma en que se gestionan los conflictos. La gestión de la imagen pública, en estos casos, se vuelve fundamental. Hande y Kerem, si quieren mitigar el impacto del escándalo, deberán ser cautelosos con sus declaraciones y buscar asesoramiento profesional para gestionar la crisis. Porque al final lo que está en juego es la reputación, la imagen y el futuro de las personas involucradas. Y por supuesto, la felicidad de todos los que los quieren y los apoyan. La exposición pública de sus vidas personales, la presión mediática y la opinión pública pueden ser factores determinantes en la evolución del escándalo. La capacidad de Hande y Kerem para afrontar la situación, para mantener una imagen positiva y para demostrar su profesionalidad, será crucial para su futuro. En conclusión, lo que parecía un cuento de hadas, una historia de amor digna de una serie turca, ha terminado convirtiéndose en un auténtico culebrón, con ingredientes de drama, intriga, y en este caso con una posible denuncia. Es un tema muy delicado y es importante ser cautos, y esperar a que las autoridades competentes se pronuncien. La prudencia y la objetividad son fundamentales en este tipo de situaciones. Es importante esperar a que las autoridades competentes se pronuncien y a que se esclarezcan los hechos antes de emitir juicios de valor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos repasado los detalles de esta supuesta denuncia, los rumores y las especulaciones. Les he contado todo lo que sé, y todo lo que está en el dominio público. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por escucharme, por compartir sus opiniones, y por apoyar siempre a mi canal. Son lo máximo. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la denuncia es cierta? ¿Creen que Kerem Bürsin es culpable? ¿Creen que Hande Erçel está diciendo la verdad? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.